Y ahora vamos a arrancar el bloque 3, la semana 3. Vamos a chequear qué dice. Esta semana empezamos desde cero. Nada de lo que viste hasta ahora te sirve. Hermoso, qué lindo recibir este mensaje. La computadora entiende muchos idiomas, cada uno de estos idiomas tiene una razón de existir que es compleja. Cada lenguaje fue ideado por un grupo de gente distinta en distintas partes del mundo. Listo, eso es todo lo que tenés que saber de JavaScript. Las palabras están agrupadas por conceptos. Ni bien leas este email, vení a verme, así te explico los fundamentos de JavaScript como nunca los vas a encontrar en internet. Y luego de esa explicación puedes arrancar con este tutorial Codecademy Introduction. Bueno, vamos a verlo a Dani para recibir el resto de la info. Bueno, nada, estas son las palabras de JavaScript. ¿Listo? ¿Las memorizaste? Ya está, ya sabes JavaScript. ¿Por qué var está tachado? Porque let y const son la novedad y reemplazan a var. Var quedó viejo. Vamos a ver todas las palabras que son. Están todas separadas por bloques. Si querés anda tomando nota de las cosas que te voy a ir diciendo. La semana 3 es el inicio, en realidad. Es el principio de aprender a programar, porque lo anterior es HTML y CSS, que es tipo los colores y las formas. Ahora recién empieza a ver la lógica, a enfrentarse a un mundo nuevo, a un mundo que tiene una complejidad por sí mismo. Mi approach, mi enfoque para aprender JavaScript es entenderlo como un idioma como si fuera inglés, pero a diferencia del mismo tiene solamente 34 palabras, más o menos, depende de la versión de JavaScript que uses, pero entenderlo como un idioma que tiene un contexto. O sea, si vinieran extraterrestres y hablaran JavaScript, ¿cómo serían? ¿Cómo sería su mundo? ¿Cómo pensarían? Y entendiendo a los que hablan JavaScript, que son las computadoras, tienen un mundo gobernado por la lógica. Para mí, entender esa naturaleza te permite asumir cuáles son los conceptos que se hermanan a eso y cuáles no, cuáles exceden. Nada, el programita cuando lo descarguemos ejecutas Node y eso te abre un intérprete y te permite escribir código, o sea, te abre la misma consolita que tenés en el navegador, pero acá en la terminal. Mientras termine de instalar Xcode, te voy a ir pasando algunos comandos para manejarte en el terminal. Así que nada, abrimos un pequeño subcapítulo. En el terminal hay unos 5 comanditos más o menos que te tenés que saber. ls es para listar los archivos. Para moverte dentro de directorios es cd. cd music, por ejemplo. Para moverte de un directorio atrás es cd ... Acá hay un editor de texto que se llama nano. Si vos pones nano inicio.js, acá está nuestro archivo. Pongo control X para salir y me pregunta guardar, sí o no. Pongo I, guardar, enter, crear un directorio, mkdir, el nombre del directorio. Ahora hago ls y tengo un directorio y un archivo temp.js que acabo de crear y el otro inicio. Si yo quiero borrar un archivo es rm, el nombre del archivo, o rmdir para borrar un directorio. Pero el directorio tiene que estar vacío. Por lo tanto lo que se usa es esto, rm-rf newdir menos recursive force. O sea, borra todos los archivos que estén dentro de la carpeta newdir, incluyendo la carpeta. Es un comando muy peligroso porque si vos pones esto y le das enter, barra es el inicio de todos los directorios. Y te empieza a borrar recursivamente todo lo que está en la compu y nada, hasta que empieza a romperse el sistema operativo o te da error. Así que cuidado con ese comando. ¿Está? RMRF. Sí. Como básico, moverte dentro de la consola es algo que sí o sí vas a tener que hacer. Así que no le esquives. Solamente quiero mostrarte las únicas cosas que existen conceptualmente. Después las vas a volver a ver en el tutorial igualmente. Los tipos de datos, o sea, vos vas a ir guardando datos y vas a ir manipulándolos para ir haciendo transformaciones en esos datos e ir consiguiendo lo que vos necesites conseguir. Para guardar esos datos, vos definís variables. Para crear una variable nueva que no existe, utilizas la palabra let, que es la primera que tengo acá arriba. Ahí tenemos los 4 tipos de datos que a mi entender
son los datos en los que se basa todo lo que puedes hacer dentro de JavaScript. Si yo defino una variable y no le pongo ningún valor, el valor que esto va a tener es undefined. Undefined está acá, ¿lo ves? Está ahí. Ahora, además de undefined, existen, y además de estos valores que yo puse acá, pero también podés inicializarla con un valor default que es null. Null es nulo, o sea, ningún valor. Es distinto de cero, es nulo. Todos los lenguajes tienen algún tipo de null o nil o algún valor así. Otro es void. Void es vacío. Este void no lo vas a encontrar prácticamente nunca en JavaScript, a menos que intencionalmente lo intentes usar. Y después tenés true y false, que son los valores verdadero y falso del tipo booleano. Después vos tenés operaciones que podés hacer con estas variables. Esta es mi variable greetings, ¿tá? Si yo pongo console.log greetings, esto va a escupir en pantalla hola. Hola. Ahora, yo puedo hacer que greetings, asignarle un nuevo valor y decir que vale lo mismo que ya valía y concatenarle un texto. Y acá hago console.log greetings, me va a devolver un texto que es así. Ahí, o sea, con esto, con el más, si estás trabajando con strings, los concatena, eso es lo que se llama. Después, acá empezamos con control de flujo. Y ya empezás a utilizar lo que es if y else, que nada, obviamente lo vas a estar usando todo el tiempo. Entonces acá vos haces que el programa ejecute algo condicionalmente. Entonces si age es mayor a 20, entonces console.log older if, entre paréntesis la condición, entre corchetes lo que va a ejecutar. Acá adentro puedes poner muchas operaciones, llamados a funciones, nada, ejecutas un montón de cosas ahí adentro. Después tenés, para definir una función, básicamente lo que es te permite englobar o juntar una cantidad de líneas de código agrupadas en un solo lugar. Puedes tener en otro archivo y eso te permite como ir ordenando el código, porque si no tendrías que ejecutar las operaciones línea por línea. La palabra clave return te permite hacer que la función, después de todo lo que ejecutó, te devuelva algo. Pasamos a un tipo de dato nativo también, que es arrays o colecciones. Entonces a esa lista de elementos puedo ponerle valores. Acá vamos a poner algunas letritas. Vamos a ponerle solamente textos a este array. Podrías ponerle números, pero trata de no mezclar los tipos de datos, ¿tá? Acá le vamos a poner, por ejemplo, Daniel, que es mi nombre, y vamos a ponerle name, que es user, es el valor que teníamos acá arriba, ¿tá? Lo que te permiten hacer los arrays es ejecutar un bloque de instrucciones por cada uno de los elementos. Esta es una cosa que a la gente le confunde mucho, que es que vos podés tener errores inesperados o errores esperados. Eso se llama excepción, ¿no? La excepción que te genera esto y que vos la atrapás acá, si vos la esperás y la tratás, eso es como una parte totalmente válida de tu programa. Entonces, hay gente que es tipo, no, bueno, no le voy a poner el try y si hay un error que explote el programa y listo. Como que se abandonan al destino. Y lo mejor es como estar siempre en control de todo lo que va a pasar. Ahora, yo podría instalar acá, podría hacer brew install node, pero no voy a hacer eso. Voy a instalar un gestor de versiones de Node que se llama MVN. Y cuando vos iniciás, vos decís, bueno, voy a iniciar un programa. Tú iniciás un programa con la versión actual de Node, que es la 16. Dentro de 2 años, la versión actual va a ser la 20. Pero tu programa ya está hecho en la 16. Cuando inicias un programa nuevo dentro de 2 años, inician otra versión. Tenés que poder cambiar entre una versión y otra. Porque si no tratás de ejecutar lo que hiciste en versión Node 18 con la versión 20 y por ahí hay errores, hay cosas. 34 palabras. Bueno, ese día nos sentamos con Dani, que me hizo como una introducción al mail que me había enviado, que en el mail me decía que iba a arrancar con el tutorial de JavaScript y había 34 palabras que son las que componen el lenguaje. Nos sentamos en su escritorio, Dani en su salsa empezó, bueno, son 34 palabras. Y empezó la primera, bueno, y me empezó a explicar la primera, yo agarré al toque el cuadernito, empecé a anotar, Dani iba como unas flechas, son cosas como re básicas para él y yo
no sé nada, entonces traté de aprovecharlo al máximo, no me da la mano para escribir. A su vez le tenía que prestar mucha atención porque como son cosas que no sé nada, trato de absorber la mayor cantidad de información que pueda. Pero bueno, es difícil porque todo como que se va contextualizando a medida que lo practicas y que cada vez estudias más. Así que nada, ese día fue como todo un poco confuso por ahí y bueno, nada, tratar de seguirle el ritmo a Dani y que además él se maneja como con mucha naturalidad en todo ese ámbito, es una máquina, tipo su ojo de código tipo 010101 como si nada y no es mi caso, por lo menos no por ahora. Así que nada, tratando de seguirle lo máximo que pude el hilo a Dani. Bueno, cuando yo ejecuto node inicio.js me imprime todas estas cosas y nosotros podemos ir viendo línea por línea qué es lo que fue ejecutando línea por línea y por qué se imprimió cada uno de estos valores. Hay que separar la magia de la realidad, o mejor dicho, como hermanar y entender por qué pasa lo que pasa. El 100% de lo que pasa en una computadora, o sea, un celular, computadora, satélite, cualquier cosa electrónica que tiene software, tiene una razón. Cada detalle tiene una gigantesca cadena de eventos que devino en esa cosa que sucedió por más chiquita que sea. Entonces, entender cómo hace el motor de JavaScript para leer palabra por palabra, sentence by sentence, cada una de los if, los bucles, exactamente cómo lo lee, línea por línea, te ayuda a poder pensar cómo van a suceder las cosas. Y aparte, un trabajo que tiene que hacer un programador es leer el software y procesarlo en la mente antes de mandarlo y que lo procese la computadora. Entonces, digamos, lo que digo es súper lógico, súper obvio, pero por ahí no queda claro a veces. Vos tenés que procesarlo exactamente como lo va a procesar la computadora, si no, no podrías programarlo, no podías codearlo. Y entender estos conceptos de cómo hace el engine para leerlo es esencial para eso. El primer console log que vemos es este que está acá en la línea 20, que imprime la variable greetings, que tiene este valor, hola_s, y es lo que se imprime acá. El segundo que se imprime dice hola user. El segundo console log que vemos es este, línea 26, que vuelve a imprimir la variable greetings. Hay dos cosas más que te quiero mostrar antes de dejarte mano a mano con el tutorial. Una es objetos. La palabra objeto en JavaScript es muy confusa, porque la utilizaron para nombrar a un tipo de dato. Entonces se confunde con el mundo de la programación orientada a objetos y con todo eso. Pero en JavaScript un objeto es lo que en otros lenguajes se llama array asociativo. Un array es un elemento que tiene muchos ítems, muchos valores adentro, y para accederlos lo accedes por el índice, ¿no? 0 va a ser el primer elemento, 1, 2, 3. El objeto es igual, solamente que cada índice es un string que vos quieras. Y después empezás a tener APIs de cada una de las cosas. Por ejemplo, array tiene funciones que vos podés llamar. O valores que tiene, como por ejemplo, temp es un array, ¿no? A temp le preguntamos el length. En un entorno normal, podés escribir de una letra a la vez, en un lugar a la vez, en una sola línea, y vas escribiendo así, variable por variable, función por función. Cuando el engine de JavaScript lee y va leyendo línea por línea, va levantando las variables y las va conservando en un espacio especial de memoria, y también va leyendo las funciones que se definen y las va guardando en un lugar de memoria. Entender la diferencia de cuando se está alocando la función definida y cuando realmente se está ejecutando lo que pasa por dentro, o sea, cuando la lógica está ejecutándose o cuando solamente se está definiendo y está guardándose en un espacio de memoria, es importante para entender cómo hace el mecanismo interno para ejecutar las cosas. Simplemente eso, entender cómo funciona el engine bien en profundidad, porque eso va a derivar en entender cómo funcionan todas las cosas. Si no, lo que pasa más adelante es empezás a tener errores o a ver comportamientos que no comprendés, y como en definitiva no comprendés cómo funciona el engine por sí mismo, es muy difícil entender qué es lo que está pasando y por qué. Así que lo mejor para mí es eso. Partamos de la fuente. ¿Cómo hace JavaScript para funcionar? ¿Cómo funciona? Bueno, por ahora el procesador, el lector de cada línea de ejecución. Más adelante veremos cómo funciona el event loop, el mecanismo interno de cómo decide qué función se va a ejecutar primero. Todo se resume a eso. El aprendizaje que vamos a ir recorriendo tiene que ver con partir de las fundamentales e ir subiendo a partir de ahí. No ir a lo práctico y volver a lo fundamental, porque eso me parece que va a ser mucho más difícil.
No sé cómo va a salir, pero vamos a probar de esta manera. Ese es el camino planteado, por lo menos como corazonada. Así que nada, te dejo con eso. Haz el tutorial, avísame cuando lo termines. Mientras tanto yo voy a buscar un tutorial de backend porque me gustaría que empieces con backend para que tengas la parte de datos plasmada y consolidada antes de pasar a frontend con JavaScript. La mayoría de los tutoriales, cuando vos buscas, vas a encontrar que son tutoriales de front-end de JavaScript. JavaScript nació en el browser. Node es una novedad, tiene pocos años. Y el browser tiene JavaScript desde el 96. Entonces todos los tutoriales te enseñan a utilizar JavaScript en el navegador. Yo prefiero utilizar JavaScript en el backend primero porque el frontend empezás a asumir cosas que a la larga te genera algunos problemas. Una cosa más, con esto cierro. Esto que te voy a decir es súper importante. Busca la manera de recordarlo y de recordártelo y hacerlo crecer en vos, porque la gente que no utiliza el inglés como lenguaje, como idioma nativo, cuando aprende a programar tiene un problema que es el siguiente. Toma los nombres de las palabras, de los conceptos, y graba a fuego el significado de esa palabra y de ese concepto. O sea, el que inventó este lenguaje, o C, o cualquier lenguaje, intentó hacerlo lo más parecido al idioma inglés posible. Entonces vos venís acá, o sea, let, por ejemplo, es deja que age valga tanto, ¿no? Permite a valer esto, ¿no? Ahora, si vos venís al if, por ejemplo, tiene un paréntesis, eso no es inglés, pero el if sí es inglés. Pregunta, si age es mayor a 20, Sarasa. Entonces intentaron hacerlo lo más parecido al inglés posible. Ahora, cuando vos lees if, en tu mente tenés que leer sí. Pues si vos hablaras inglés nativo y vos leyeras if, estarías leyendo sí. No estarías leyendo la palabra que altera el curso del programa para que ejecute un bloque u otro. Eso es lo que vos tenés que en realidad entender el concepto. O sea, olvídate de que existe el inglés y el castellano. Deja de traducir en tu cabeza y empezá a leer las cosas por su significado. Sobre todo en programación. En la vida en general y sobre todo en programación. Eso, busca la manera de recordarlo, porque la cantidad de arrastre de errores a lo largo de los años que vi solamente por utilizar ese concepto, no utilizar ese concepto, es innumerable, horas y días y miles de dólares perdidos en ese error. Bueno, cortamos acá, te dejo con el tutorial. ¿Por qué escribe tan rápido, Dani? Nada, muy interesante JavaScript. Pero igual entendiste todo lo que... Sí, entendí. Pasa que igual vos te desenvolves con una velocidad como muy natural. Y bueno, impresiones de mi comienzo con JavaScript. Me parece que es distinto de HTML y CSS, pero van muy de la mano con todo escribir código, digamos, y los errores que se presentan al escribir código son los mismos en HTML que en CSS o JavaScript. Va todo muy de la mano todo eso. Con JavaScript me pasa lo mismo que con HTML y CSS, que es toda información nueva que hasta que no la pones en práctica está muy divertido todo, pero está en la nada, no tiene contexto, no hay una funcionalidad para que la aplique más que para hacer un tutorial. Entonces siento que aprendí un montón de cosas, pero todavía no las tengo afianzadas y nada, voy por el camino de ahora empezar a practicarlo. Bueno, estuve viendo la introducción a JavaScript recién con Dani, así que ahora me voy a lanzar al tutorial y terminar de ver el resto de cositas con un poquito más de profundidad por ahí, que Dani me lo explicó todo bastante rapidito y por encima. Así que bueno, vamos a ver qué dice el tutorial. Y el tutorial es este. Bueno, semana 3, día 2, a terminar el tutorial introductorio de JavaScript, que vamos por ahí, queda más o menos la mitad del tutorial, así que voy a terminar de visualizar eso y hacer algunas anotaciones. Bueno, reanudo pues se me colgó la compu. Hola Joaco, ¿todo bien? Cucudrulo, a ver dale. Ya en JavaScript la única forma de aprender a programar es abrir el IDE y empezar a
cagarla. Ahora estoy haciendo como un repaso del contenido y seguro el próximo paso va a ir por ahí, empezar a tipear, porque si no, viste, es como que lees y queda todo en la nada hasta que no lo practicas, es verdad. Será hasta la próxima. Gracias a todos los que participaron. Mati, Ocuen, Cucudrulu, que me tiró ahí un consejo que empieza a tipear porque leer no solamente nos sirve. Ya lo hemos hablado de eso, de que lees el contenido pero no lo pones en práctica, entonces no entendés mucho. De hecho, todo lo que estuve leyendo ahora. Pero bueno, si ya lo tenés leído, sabes dónde buscarlo y que existe, ¿no? Así que bueno, que espero que ya esté poniendo en práctica algunas cositas. Así se pone todo un poquito más dinámico. Así que bueno, nada. Este Let's Code para hacer ejercicios y nada, abrí uno y no entendí nada. Nada, espero que vaya tomando un poquito más de forma más adelante, porque por ahora es un cúmulo amorfo de información que estuve leyendo. Pero bueno, ya tomará forma. Está ahí como una mezcla entre ansioso y un poco frustrado porque no entiendo un poco de lo que estoy leyendo, pero bueno, parte del aprendizaje. Ya que estás esperando que llore. Eso es lo que querés ver. En el próximo capítulo de JavaScript. Audio grabando, user persona, día 3, semana 3, JavaScript. El día anterior me confundí, leí cualquier cosa. Pensé que estaba haciendo el tutorial que me había pasado Dani. Cuando lo termino, le digo, ya terminé eso, igual no tuve que tipear nada. Y me dice, ¿cómo que no tuviste que tipear nada? Qué raro, me dice. Después de eso arranqué el tutorial que él me había mandado por mail. Me equivoqué, no sé bien qué cliqué, que me equivoqué, y en vez de abrir el tutorial que me había mandado él, que tenía parte que había que tipear, abrí uno que era todo información escrita. Estuve leyéndolo un montón porque era bastante. Estuve 2 días. No me acuerdo si eran las 34 palabras o no, pero era bastante información. La leí toda, termino de leerla, me hice un montón de apuntes con toda la información, que igualmente ya había sido un poco más o menos lo que me había contado Dani. Me pareció raro, voy y le digo a Dani, che, ya terminé el tutorial ese. Le digo, al final no tuve que tipear nada, era todo escrito. Me mira y me dice, qué raro, me dice, a ver, vamos, me dice. Nos sentamos en la compu, voy a abrir para mostrar el tutorial que yo estaba leyendo. No estaba más, desapareció. No lo encontraba. Estaba el que Dani quería que haga, que era tipo toda una parte escrita. Me sentí un pelotudo. No por primera vez igual, pero bueno. Al principio es difícil porque no sabes qué esperar. Yo lo entiendo. A mí me habrá pasado seguramente cosas similares. El primer tutorial que yo leí en mi vida fue un tutorial de Perl. Era chino, o peor. Era alguna cosa que no me quedó en nada de ese tutorial. Y después el segundo tutorial que leí fue de JavaScript, de pura casualidad. En esa época todavía JavaScript no era lo que es hoy, era una versión mucho más rudimentaria. Y ahí sí empecé a entender algunas cosas de lógica, de control de flujo, de por dónde va a ir el programa procesando, y empecé a entender más. Pero al principio, como no sabes qué esperar, supongo que estoy leyendo lo correcto. No se le habrá pasado eso. Y nada, está bien. De todas maneras, no va a estar de más cualquier cosa que lea en este momento. Y de a poquito va a ir ingresando en el mundo de la lógica. Y las cosas van a empezar a tener sentido de a poco. Así que nada, ahora lo voy a hacer todo en vivo. Un paso en falso. Bueno, ya se puede hacer 3 cosas con las variables, que es crear una variable con José Pana. Buena, José. Se puede crear una variable. Pana. Bueno, muchas gracias, José. ¿Cómo va? Estoy haciendo el tutorial real ahora. Creo que vengo bien. Aburrido el video. No pasaba una mierda. ¿Ya terminaste el tutorial? No. Bueno, muy bueno, es mucho más interesante que el otro tutorial falso que había hecho. Así que nada, mañana vamos a seguir viendo cómo sigue esto. Está pintando entretenido. Hay muchos cálculos para hacer. Nos veremos mañana.
ya está el stream on. Iba a seguir con el siguiente paso y acabo de darme cuenta que no había terminado realmente el tutorial de JavaScript. Nada, arranqué a hacer el tutorial que realmente era, que pensé que lo iba a hacer mucho más rápido. Lo empecé, pum, a meter a full ahí al tutorial. La verdad que estuvo bueno porque el otro que era todo escrito era aburrido. Solo leer el contenido, que encima si no lo contextualizás, no lo pones en práctica, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tomé un montón de apuntes, pero no entendía mucho. Y cuando empecé con el otro, que era leías algo y te lo explicaba con un ejercicio que lo tenías que tipear, se volvió mucho más dinámico, mucho más entretenido. Me reembalé ahí, me puse re contento de que el tutorial este era más entretenido, más dinámico. Pensé que en un ratito lo iba a estar terminando. No, estuve como 16 horas para hacerlo, 3 días para hacer el tutorial de JavaScript. No terminaba más. Cada vez que pensé que lo iba a terminar, ponía Next Tab y me aparece un capítulo nuevo con un montón de ítems para completar. Se me hizo un poco largo, pero estuvo bien, estuvo bueno. Y cuando lo terminé, volví a tener otra charla con Dani que me hizo sentir que estaba empezando a entender un poquito de todo lo que venía haciendo, que estaba todo muy flotando en el aire. Te mandé un mail, pero antes me gustaría que revisemos juntos un thread de Twitter que encontré esta mañana que me pareció muy copado. Este thread de Twitter lo encontré una mañana y me pareció interesante algunas cosas que decía y me parecía importante verlo, revisarlo juntos para poder remarcar las cosas en las que estoy de acuerdo y en las que no. Tener un punto de referencia. Porque si no, si vos sos la única persona que opina, digamos, yo soy el único que dice esto sí, esto no, es como que te empezás a meter en un vacío en donde vos sos tu única referencia. Entonces está bueno ver lo que otra persona opina. No sé, esta persona es un programador que tiene años también de experiencia, lo que él opina. Así que decidí armar mi roadmap completo de cómo convertirte en un front-end developer. And skills to sell yourself. No comparto el 100% de lo que dice, pero comparto bastante y me gustó. Nada, básicamente lo paso muy rapidito por encima, el que quiera lo lea más en profundidad. Start with HTML CSS. Es elemental, aprender cómo se estructura el DOM y aprender el HTML más genérico y los atributos más utilizados. Crea formularios, tablas y agrega imágenes y botones. Conoce atributos de accesibilidad. Aprende HTML semántico. Nunca vas a terminar de conocer HTML de todas maneras. Después te dice, bueno, CSS es un espectro muy amplio de conocimiento, así que es una cosa que vas a tener que seguir viendo durante bastante tiempo. El tema es entender lo básico y saber cómo buscar. Convertirte bueno posicionando elementos con flex y con grid. Comprende cómo interactúan las distintas múltiples cajitas juntas. Todo eso está correcto, lo que dice. Bueno, por ejemplo, lo que no comparto acá es tipo, esto es muy pronto para aprender forms. Todavía no sabes, cuando dice submit forms to what? Cuando te sientas conforme construyendo sitios simples de HTML y CSS, puedes empezar con JavaScript, ¿no? Esta sería la situación en la que estamos actualmente. I will strongly recommend you to start with general programming knowledge. Let's see what I mean. Por eso te recomiendo que vayas al curso de Harvard CS50. Recomendado por varias personas, ese lo vamos a hacer. Después de empaparnos un poco con la introducción a JavaScript, vas a hacer el Harvard CS50. Si querés continuar con JavaScript, haz tu sitio anterior interactivo. Que las ventanas sean colapsables, agregar un acordeón, imágenes en un carrusel. Esto te va a dar una experiencia en escenarios del mundo real usando Vanilla JavaScript. Recordemos que Vanilla JavaScript es el JavaScript sin ningún sabor distinto. O sea, el sabor original de JavaScript es vainilla. O sea, JavaScript puro, sin ningún aditivo, sin nada, JavaScript puro. Estoy de acuerdo en que hay que arrancar con Computer Science o con programación de propósito general, pero él propone arrancar en front-end con JavaScript y luego de eso pasar a jQuery. Ahí es donde la gente que hace este camino suele tener un gran problema después en adaptarse a lo que es la programación en sí. Porque habiendo aprendido a construir muchas cosas en el front-end, tienen que separar qué parte del conocimiento pertenece a JavaScript dedicado a una cosa muy puntual, muy concreta, o JavaScript en general. Entonces, cuando querés usar JavaScript en el backend o cualquier otro lenguaje, es cuando empezás a darte cuenta de que hay muchas cosas que no las aprendiste bien porque las estuviste mezclando con un montón de otros conceptos que son propios del entorno del cliente. Ese thread de Twitter hablaba específicamente de lo que es aprender solo.
En el caso de user, está aprendiendo con un mentor. Entonces, esa, por ejemplo, es una diferencia. La otra diferencia es que él se basaba en un tutorial de JavaScript que empieza, como la mayoría de los tutoriales, JavaScript en el navegador. Y yo quiero seguir otro camino, que es JavaScript en el backend, para poder afianzar los conceptos del lenguaje antes de empezar a mezclar todas las cosas que tiene el navegador. Entonces, nada, me parecía importante eso, contrastar con alguien que opina lo que opina. Puede ser lo mismo, puede ser diferente. En este caso hubo algunas coincidencias y otras no. Lo hiciste muy bien. Seguramente perdiste alrededor de 8 meses. Nosotros vamos a hacerlo en menos tiempo. ¿Querés frameworks? Ok, listo. ¿Qué framework elegís? Depende. Para buscar un trabajo rápido, React. Para ser feliz, perdón, gracias. Cualquier cosa que elijas. Asumo que querés React. Asumes bien. 3 meses por lo menos. Si decís 3 meses, es suficiente para entender un poco y para ser capaz de escribir. Mientras aprendes React, todavía vas a seguir aprendiendo HTML y CSS y JavaScript. Pero él no sabe este truco. Lo que nosotros vamos a hacer antes de aprender React es, utilizando nuestros conocimientos de JavaScript, que utilizamos para hacer el servidor, la API, vamos a implementar nuestro propio framework. Vamos a crear nuestro propio React. De esa manera, cuando aprendamos React de verdad, entendiendo el principio de funcionamiento interno, el mecanismo interno de React, cómo funciona, va a ser sumamente sencillo aprender React a partir de ahí. Pero lo primero que vamos a hacer es un framework. Cuando estemos construyendo ese framework, van a empezar a aparecer un montón de cosas avanzadas de JavaScript y nada, eso va a ser epifanía tras epifanía. Posiblemente tengas fiebre con sudoración durante la noche y ataques de pánico durante el día, pero va a ser increíble. Después de eso vamos a aprender React y, a diferencia de las demás personas que aprenden React como usuario y luego cuando pasan un año o dos recién aprenden React avanzado, que es aprender a controlar el re-rendering, nosotros vamos a aprender primero el mecanismo interno de cómo funciona React. Por lo tanto, va a estar implícito el React avanzado en cada pequeña cosita que hagas, por más sencilla que sea. Vamos a ver cómo va esto. Yo creo que va a ir muy bien. Como yo ya era usuario avanzado de otros frameworks, cuando aprendí React, aprendí de esa manera, leyendo primero cómo funciona. Bien, estoy a grandes rasgos de acuerdo con su punto de vista, aunque no concretamente con su camino que él puso, pero bueno, eso es lo que pienso en contraste con él y a favor de lo que él dice, pero es un buen thread en general. Te mando un mail con 2 tutoriales, te dejo para que termines el tuto que te había faltado un pedacito completar, y para que arranques con el otro tutorial. Si arrancaras con los otros, en un día podrías hacer los 2, y deberías. Considerando que todavía te falta un pedacito de otro tutorial, puede que empieces hoy y termines mañana, sería aceptable. Bueno, los dejo y te dejo y nos vemos. Osito Agua, hola, ¿qué andas haciendo? Hola, Osito. Se lo perdió que estaba. Bueno, no, lo voy a dejar acá porque a Rice 12 pasos y nada, están siendo las 7:30 y le quiero prestar atención a esto. Pero bueno, vamos a hacer lo que es y no debido, dijo, y vamos a chusmear un poquito. Ahora lo ponemos como no le digo. Hola user, ya diste tus primeros pasos en JavaScript. Para empezar a ver la sintaxis y la lógica, en esta ocasión te envío 2 tutoriales para que aprendas a trabajar con objetos de arrays. Esto es central y es lo que uno hace día a día, ya sea en frontend o en backend, y en cualquier lenguaje de programación que se utilice. A partir de ahora, cuando pruebes código JavaScript, puedes hacerlo de 2 maneras. Abrir una terminal y ejecutar Node en la consola de JavaScript, corre el código línea por línea. Escribirás cosas que quieras probar y luego ejecutar Node más archivo JS. Aquí están los 2 tutoriales para ser completados en el transcurso de un día. ¡Oh my god! ¿Cómo va? Bien, estamos acá en Arrays. Voy a dejar acá igual. Very good. Bye. Bueno, Dani cuando me manda el primer mail, las 34 palabras, el tutorial que pensé que iba a ser cortito, que me llevó toda una semana hacerlo. Él, a los 2 días de que me manda ese mail, me manda otro mail para la semana 3.1 que había 2 tutoriales, que me dijo estos los haces en un día, una papa, nada. No llegaba más a terminar el tutorial anterior, el de JavaScript estaba todo el tiempo como bueno, ahí lo termina, arranco el otro, ahí lo termina, arranco el otro, no llegaba a abrir el mail 3.1. Cada vez tratando de meterle más velocidad al mail anterior, igualmente no terminaba con el tutorial de JavaScript. No termino con el tutorial de JavaScript para meter el mail 3.1 en esta semana. Así que va a quedar para la semana que viene. Salió todo fuera de los planes. El camino es seguir para adelante. Audio graba.
vengo bien, estoy con la parte de Arrays, así que ahora lo voy a meter a full para terminarlo y empezar con los otros 2 tutoriales que me pasó Dani, que ayer antes de irme chusmeé un poquito los mails y hay contenido ahí, pero me parece que no es tanto. Vamos a ver, espero no me pase lo mismo que con el primer tuto de Java, script. Cuando dije Java y tipo hice una pausa, me imagino a Darío apareciendo ahí. ¿Qué dijiste? ¿Qué te dije? Pan y pancarta. Full screen. Hola Twitch amigos. Bueno, igualmente con JavaScript tenía como muchas más expectativas que con HTML y CSS. Suponía que iba a ser algo bastante más complicado. Al final, cuando lo empecé a hacer, no me pareció que era tan difícil, o por lo menos no por ahora, que solo estoy viendo cosas básicas. Fue un bajón que arranqué pensando que estaba haciendo el tutorial correcto y estaba haciendo uno que no era. Encima, después de eso, volví a empezar con el tutorial que realmente sí era y pensé que lo había terminado y en realidad no. Otra vez me volvió a pasar algo similar de distinta manera, pero bueno, todas esas cosas son conocimientos que vas adquiriendo para que después no te vuelva a pasar lo mismo. ¿Por qué acá? Mira, ves que tengo la constante esta. Hola a todos, ¿cómo están? El pay. ¿Todo bien? Acá acompañando al amigo. Bien. Vamos a ver si lo podemos ayudar. Mi primera aparición oficial en Twitch. Así que te dejo en manos de tus followers para que me ayuden. Que te ayuden ellos ahora. Bueno. ¿Qué onda, amigo? Está arruinando la cabeza esto, boludo. Ya no quiero saber nada. No, tampoco tan así, pero ya entre leer 4 horas en inglés y que se me están complicando acá las lógicas. Yo antes de empezar a estudiar programación no estaba tan pegado con la compu, de hecho bastante alejado de eso, así que todo esto es un mundo nuevo para mí, o sea, desde los shortcuts hasta pensar que hiciste un tutorial que era y no era. El tutorial que tenías que hacer son errores básicos que me pasan por ahí por no tener tanta práctica en el mundo de la computación, y de cada cosa voy aprendiendo algo nuevo, como por ejemplo lo que me pasó con el tutorial. Próximo que abro voy a revisar y estar seguro de que es realmente lo que tengo que hacer y no que estoy entrando en otra solapa de algo que no era realmente lo que tenía que hacer. Nada, fue un bajón igual, haberme equivocado así me frustró bastante y puso un poquito de dificultad a seguir metiéndole ritmo, pero nada, todo se aprende. Salgan todos de Twitter, quiero estar solo. Ahora estás empezando a estar un poco incómodo. Que me empezó a poner incómodo cuando estuve haciendo lo de loops, porque en un momento como que me empezó a costar mucho entender la lógica de cómo escribirlo y empecé a usar esta mágica herramienta que la descubrí recién, que es View Solution. Pero nada, estoy tratando de usarlo para que me ayude a entender porque no está bien como yo lo escribo, pero ya es como... Nada, Dani me dice todo el tiempo, te noto que estás bastante cómodo, no te noto que estés tan incómodo, claro. A mí ya leer todo el tutorial de inglés me mata, ya eso es como, después de un par de horas de estar leyendo todo en inglés, las neuronas me empiezan a funcionar mal. Además de que, bueno, todo esto, JavaScript, HTML, CSS, todo nuevo, toda información nueva. Dani todo el tiempo me dice, no, igual te noto que no estás muy incómodo todavía. Así que nada, sí, ya estoy bastante incómodo. Ya con el tutorial de JavaScript, hubo momentos que me dieron ganas de revolear el mouse contra la pared, que empecé a tener errores. Leía el código y no me daba cuenta dónde estaba el error. El tutorial que estaba haciendo había un lugar donde podías poner View Solution y te mostraba la solución del problema que se te presentaba para hacer en el tutorial, y con los dos códigos, el mío y el de la solución, leyéndolos uno al lado del otro, no me podía dar cuenta dónde estaba el error. Frustración total leerlo varias veces, no darme cuenta, tener que poner que me muestre Show Difference para saber en qué me estaba equivocando. Una bronca, unas ganas de patear todo, una impotencia, porque teniendo la solución una al lado de mi código que había escrito mal y no poderlo ver. Pero bueno, creo que va a ser cuestión de práctica, de leer y después te vas dando cuenta. No, la pregunta que tenía era la que le hice a Pei en el momento de los arrays, que no entendía por qué cómo estaba llamando al array si no usaba el mismo nombre, y después me mostró dónde era que estaba cambiando eso.
Bueno, hasta la próxima. ¿Qué me querés ver llorar? ¿Eso querés? Más incómodo, boludo. Nada, ya hace media hora que vengo usando el View Solution porque ya no entiendo un pedo. Ya nada, se me quemó la cabeza. No sé si de tanto leer inglés o que empecé a trabarme o qué. Pero bueno, nada, me voy a tomar un respiro un ratito y a seguir. Esta semana, no sé cómo decirlo, parece que fue más difícil de lo que yo pensaba para User. Creo que se debe un poco a que realmente ahora está ingresando a algo que te cambia la manera de pensar, que es entender a estos seres que hablan en el contexto de la lógica. Le mandé al principio un tutorial de JavaScript introductorio y a la mitad de la semana le mandé otro mail para continuar con más tutoriales porque me parecía que el primer tutorial debería haberlo terminado en un día o dos y bueno, el segundo mail va a pasar a ser de la siguiente semana. Hay una cosa que le vengo repitiendo a él que es te veo muy tranquilo todavía, no te veo incómodo, suficientemente incómodo y de ahí parte un poco el ser exigente, es decir, che, este tutorial deberías terminarlo en un día, que considero que debería ser así. Y la idea es como que trate de hacer más de lo que él cree que puede. Porque realmente si vos sacás ganas de algún lugar, es como que siempre hay, no tiene fondo eso. Siempre podés sacar más motivación, más energía, más esfuerzo, siempre podés dar un poco más. Entonces la idea es como empujar un poco hacia ese lado. A diferencia de decir, bueno, tomaste el tutorial, terminalo cuando puedas. Ahí podría demorarse quizás 4 semanas en hacer un tutorial y bueno, vamos a terminar en 2026. Bueno, expectativas para la semana que viene. No estoy seguro cómo va a ser el roadmap. No sé si Dani me va a poner ya a hacer un proyecto con lo que estuve aprendiendo en JavaScript o cómo sigue. Así que nada, mi expectativa principal es que si me manda un tutorial hacerlo bien y poder seguir metiendo ritmo, no aletargarme con la información que tengo que ir leyendo. Para los próximos días espero que le empiecen a hacer clic muchas cosas en la cabeza respecto de JavaScript o de programar en sí y poder entrar a un campo más profundo que es entender la API de JavaScript. Porque el lenguaje es una cosa, alrededor del lenguaje tenés la API de JavaScript y alrededor de la API de JavaScript tenés la API de Node o del navegador o del browser. Entonces quiero ingresar en esos conceptos y bueno, nada, vamos a empezar a ser cada vez más exigentes, así que espero verlo cada vez más incómodo y nada, va a sufrir bastante. La verdad que a partir de esta semana yo creo que va a dejar de estar de tan buen humor, todo, pero bueno, va a ser por su bien, yo creo que lo entiende también y ese va a ser un poco el proceso que vamos a empezar a ver. Nos vemos en la semana próxima, espero hacer el tutorial bien y que no me lleve toda la semana a hacer el primer tutorial. O sí, no sé, depende de qué me va a mandar Dani. Es User Persona. Es un personaje único en la historia. No conocerá jamás otra persona como él. A ver. ¿Se agarra o no? Sí. No, mira para dónde está apuntando. Mira para dónde está apuntando. Sí. Bueno, no grites. El micrófono. Mira para dónde está apuntando el micrófono. Aquí le vas a hablar. Un mes grabando y la punta al hombro. Hola. Bueno, contame, User. Bueno, ayer me di cuenta que me faltaba terminar el tutorial de JavaScript. Pensé que ya lo había terminado y iba en 20% nomás. ¿Estabas grabando el audio en el celular? Ah, no me preguntaste, no grababa. El problema de educar a esta gente es que después son muy literales. Soy profesional, ¿entendés? Si vos no me preguntás, audio graba, cámara graba, no. Vamos a cortar y arrancamos de vuelta.